Ustedes se dieron cuenta y por eso están aquí, que lo que dije, la afirmación que he hecho para citar a este Facebook Live, es que este tema del Congreso virtual es mucho más complicado de lo que parece, mucho más complicado de lo que me parece. Yo tengo la idea de que sobre esto, pues, puede haber varias opiniones a favor, en contra, etcétera, pero lo que sí me parece muy, muy lamentable es que esto se minimice. No, no, eso es un asunto menor, despáchenlo de cualquier manera. Lo que pasa es que los que se oponen molestan mucho. Es que el senador Robledo, si no le gustan tantas cosas, y bueno, y me maltratan y ese tipo de asuntos. Inclusive amigos míos me dijeron, les cuento, que lo mejor sería que no hiciera este programa y que no hablara de esto, que más bien me hiciera el loco, porque pues hay mucha matonería en las redes entre algunas personas. Pero bueno, ustedes saben que yo soy de los que actúo por convicciones y por deberes, entonces me siento con el deber de hacer esto. Lo voy a hacer, creo que es la manera de ser honrado y leal y decente con los 230.000 colombianos que me respaldaron en las urnas. Aquí los estoy defendiendo, aquí los estoy protegiendo. Es una manera de ser leal con los cerca de 800.000 votos que sacó el Polo Democrático Alternativo. Eso también lo valoro, entonces estoy aquí cumpliendo con mi deber, así puede hacer algo impopular algunas cosas que voy a decir. Es lo primero que se debería señalar. No minimicen esto, que este es un debate de fondo que se los voy a demostrar. Empecemos por decir esto. Un congreso, cualquier congreso, tiene dos funciones que cumplir, principales. Una es el control político, o sea, esos debates que hacemos en el Congreso contra los corruptos, la ladronera, las cosas indebidas, las maniobras, las trampas, etcétera. Hacemos debates de control político y eso sin duda es importante. Y eso es un asunto que podría hacerse inclusive con un congreso virtual. Algo parecido podría hacerse. El tema central del debate no está ahí. Lo que pasa es que los congresos también aprobamos leyes que pueden ser reformas constitucionales. Entonces, para esos efectos de la ley, el Congreso virtual, a mi juicio, se vuelve una reunión de alta peligrosidad, o no una reunión, es que es la negación de la reunión. No se reúne el Congreso virtual. O sea, eso es un reguero de gente, cada uno en su casa o haciendo la pantomima de que está en el Congreso y no lo está. O sea, eso es una cosa completamente distinta. O sea, aprobar leyes, es la otra idea que les quiero dejar clara, es otra cosa. Eso es de gran complejidad y de gran riesgo para un país si las leyes que se aprueban son malas. Bueno, la historia de Colombia es la historia de las malas leyes, es la historia de las pésimas leyes. Alguien me dirá, ¿y cómo lo prueba? Pues muy simple. Si Colombia aprobara buenas leyes y tuviera buenos gobiernos, pero aprobara buenas leyes, pues Colombia no sería el desastre económico y social que hoy padecemos y que está confirmándose ahora más que nunca con esta crisis del coronavirus, donde en salud vamos a salir mal y en economía vamos a salir peor. Esto va a ser un desastre económico y social. Y en muy buena medida, ¿por qué? Porque se han aprobado malas leyes, nos han gobernado mal. Han aprobado, por ejemplo, les cuento, la Ley 100 de salud y pensiones. Esa ley la aprobó el Congreso de Colombia, y eso que estábamos reunidos, o estaban en ese momento ellos reunidos. La Ley 142 de servicios públicos de privatización de esas empresas también es una ley del Congreso de Colombia. Las leyes de los TLCs que están destruyendo y siguen destruyendo el agro, la industria nacional, como lo sabemos todos. La última reforma tributaria. Entonces, si el Congreso de Colombia, en los trámites corrientes, con un mínimo de garantías, aprueba pésimas leyes y ha hecho este país tan atrasado y tan lleno de pobres y de sufrimientos, ¿qué nos puede pasar con leyes virtuales que, como voy a mencionar, son de mucho más alto riesgo porque su trámite es un trámite con mucho menos garantistas? Bueno, de entrada, pues con el Congreso virtual la ley va a funcionar, pues la mermelada va a operar pues con toda su extensión y con todas las facilidades, porque todo se va a tramitar y a negociar casi que a las escondidas. Los ministros ni siquiera van a tener que pasar por el Congreso a sobarle el lomo a los congresistas y a que los vean los medios de comunicación. Ese trámite virtual no da una garantía de trámite correcto, garantía de verdad, honrado de verdad, que no haya fraude, que no hayan trampas, que no reporten quórums que no existen. Eso se puede burlar regalado, eso lo sabe cualquiera. Entonces en esto no hay que dejarse confundir ni hay que dejarse engañar de ninguna
manera. La labor de la oposición se dificulta pues muchísimo en el trabajo de unos trámites de leyes virtuales. Entonces aquí hay una diferencia grande que no es de menor cuantía. Las leyes en congresos virtuales pueden ser peores, y hagamos una advertencia. Es que hay cosas que la gente no entiende bien. Piensa que porque hay una ley, entonces es bueno. No, ya lo dije y lo reitero. El grueso de las leyes que se han aprobado en Colombia y se aprueban son malas leyes, y el Congreso virtual va a facilitar esas malas leyes. Por lo demás, Duque ya ha aprobado decretos ley que reemplazan al Congreso. Yo no sé, van como 70 o 50, me dicen mis asistentes, ahora con esto de la emergencia económica que nos ha impuesto. O sea, ha aprobado y aprobado y aprobado normas. Entonces, ahora yo le hago una pregunta al doctor Duque. ¿Cuál es la ley o las leyes que quiere aprobar con este Congreso virtual que yo ya he dicho que le facilita a la mayoría, o sea, a ustedes, a la Casa de Nariño, tramitar estas leyes? ¿Cuáles son las que le hacen falta? Que no puede meter por emergencia económica, porque emergencia económica no deja meter todo tipo de ley. Están pensando en una reforma pensional, por ejemplo. Están pensando en una reforma laboral, por ejemplo. Están pensando en otra reforma tributaria para regalarle otro montón de plata a algunos superpoderosos. Van a empeorar la ley 100 de salud. Son preguntas que yo me hago. Ya le hice un derecho de petición al presidente Duque para que me responda cuáles son las leyes que quieren aprobar con este Congreso. Por lo demás, digamos una cosa, el Congreso podría reunirse. No es imposible reunir el Congreso en estas circunstancias. Pueden tomarse medidas que minimicen el riesgo. Eso no es imposible si se quiere. Pero claro, si no se quiere, recordemos que Duque no dejó ni siquiera posesionar al Congreso el 16 de marzo, mucho antes de que empezara la gravedad de este problema. En estos últimos días se reunió el Congreso de Estados Unidos, donde hay un problema más grave que en Colombia de coronavirus. Se reunió el Congreso de Alemania, se reunió hace 2 días. El primer ministro de Italia reunió a su Congreso para hablarles en un gesto de respeto y para darles un informe sobre la situación de la nación. Entonces, no nos digan que aquí no se pueden encontrar mecanismos, garantías para reunir a un número de congresistas que no es una desproporción de número, ni mucho menos. Si se quisiera, se podría hacer. Lo que pasa es que si no quieren, pues eso es otra cosa. Yo creo que es que lo que pasa es que no quieren. Pero además hay otra cosa en la que el Congreso puede darle ejemplo al país. Hay miles y miles de colombianos de la fuerza pública cumpliendo con su deber en las calles y en todas partes. Hay miles y miles y miles de servidores del sector de la salud cumpliendo con su deber, corriendo riesgos gravísimos, como todos lo sabemos. Miles y miles de taxistas trabajando también, miles y miles de mujeres cajeras de los supermercados cumpliendo con sus deberes, bueno, trabajadores de todos los tipos. Entonces yo creo que esa es una opción que no se ha debido descartar de plano, como se descartó en estas circunstancias. Lo que ha hecho entonces el presidente Duque en la práctica es cerrar el Congreso, y esto no es un asunto menor. Aquí podrán decir lo que quieran decir, pero Congreso que no se puede reunir no es estrictamente hablando un Congreso, es la corporación reunida la que constituye realmente un Congreso, y eso no se reemplaza pues con unos cuantos artilugios tecnológicos que pueden estar muy bien para otras cosas. Pero además, y como si fuera poco, el decreto 491 que saca el presidente Duque es un decreto que no hace ni el menor intento de respetar a la corporación, a la separación de los poderes. Es un decreto que no le consultó al Congreso, no le consultó a los partidos de la oposición, se lo consultaría a sus propios amigos y a nadie más. Es un decreto en donde el tema del Congreso virtual no tiene ninguna sustentación, ninguna sustentación, digamos, jurídica, legal, constitucional, a lo que me voy a referir después. No hay exposición de motivos, mete este punto del Congreso en medio de un montón de cosas en un articulito por ahí. Eso es un irrespeto con el poder legislativo de este país. Somos por lo menos 42 congresistas en oposición, 35 congresistas más declarados independientes, y a nadie se le preguntó si estaba o no de acuerdo con esta decisión. O sea, lo mismo que hizo con el decreto 444, que se lo embutió, me excusan la palabra, a gobernadores y alcaldes utilizándoles los recursos regionales sin siquiera haberse tomado el trabajo
respetuoso de consultarles o de pedirles opinión sobre lo que iban a hacer. Por lo demás, esta decisión del Congreso Virtual es una decisión abiertamente inconstitucional, ilegal. Nada hay en la Constitución que autorice reunir un Congreso sin reunirlo. Eso es una ficción que atenta contra la democracia. Está dicho con toda claridad en la Constitución Nacional, en el 149, dice esto, miren ustedes lo que dice: toda reunión de miembros, esto ni siquiera es reunión, toda reunión de miembros del Congreso que con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público se efectúa fuera de las condiciones constitucionales carecerá de validez. A los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. Entonces alguien dirá, no, pero es que como estamos de afán y es de urgencia, no. Es que la legalidad no se viola con los argumentos de las conveniencias. Eso lo sabe cualquier estudiante de primero de derecho, pero además ojo con esto. El Congreso, y viola también la ley quinta, en ninguna parte de la ley quinta permite esto que quieren hacer. Pero además, digamos esto también, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa, que es una oficina del Congreso, legalmente constituida, emitió un concepto de 12 páginas. Se le preguntó, ¿son legales las determinaciones que tome un Congreso virtual? Y la respuesta fue precisa, no son legales, son ilegales, y explica en 12 páginas las condiciones. O sea que lo más cercano que tenemos a un concepto de autoridad en relación con si es ilegal o no este asunto es el concepto que tiene el Congreso de la República. Ahora, hay quienes dicen que no, que es que esos son asuntos de forma y eso no vale la pena. Senador, no le ponga tanto misterio. Ojo, la democracia es un problema de la forma, de las formas. Eso es lo que es la democracia, una determinada manera de hacer las cosas. Sin Congreso también podrían tomar determinaciones de ley. Más, durante milenios se decidió en el mundo sin Congreso, sin preguntarle a nadie. El rey, el emperador, el zar, el que fuera, decidía lo que se le daba la gana. No, esto es un asunto de las formas. No hay democracia sin Congreso funcionando. Ya lo mencioné, lo repito, durante milenios alguien ha tomado decisiones y ha mandado. Los congresos son una cosa nueva en la historia de la humanidad, una cierta manera de hacer las cosas. El Congreso, además, es una de los pilares de la separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si esto se atropella, ¿de qué democracia y de qué constitucionalidad estamos hablando en este país? Y un Congreso sometido a la férula del Ejecutivo, que es lo que facilita el Congreso virtual, por supuesto que es también una forma de negar el carácter democrático que se supone, digamos, determina la Constitución Nacional. Entonces termino diciéndoles esto. Yo sé que esto ya está impuesto, lo van a imponer, tienen las mayorías, tienen los comités de aplausos respectivos. Me impresiona mucho el desdén con el que esto se toma, eso no importa. Pero ojo con esto, estos desdenes frente a estas cosas principales, que se podrían tratar de otra manera. No discuto esto con quienes no están al detalle de estas cosas, estoy discutiendo con los que saben por dónde va el agua al molino y cómo es que se gobierna Colombia y qué es lo que pasa en este país. No le abran camino al autoritarismo. Vienen tiempos muy complicados en la vida del mundo y de Colombia. La crisis económica y social y política que se viene es pavorosa. Son incontables los artículos que están señalando que el mundo puede precipitarse hacia formas de autoritarismo absolutamente indeseables, y de eso no se escapa Colombia. O sea que este es un momento en el que hay que estar bien alerta, bien cuidadosos de las formas, bien exigiendo con todo detalle que se respete la Constitución y la ley, que no se hagan interpretaciones manguianchas que porque son muy convenientes, ¿sí? Porque fíjense ustedes que en otros países las cosas no funcionan de esa manera, donde estos hechos se toman con mayor rigor. Dejo entonces, por último, mi constancia. Yo sé, como empecé diciendo, que esto seguramente me genera discusiones y debates y críticas, pero bueno, ese es el talante del senador Robledo. Yo defiendo en lo que creo y con cierta frecuencia he tenido razón. Duraron décadas diciendo que no teníamos razón en el tema de los TLCs. Esta destrucción del mundo de hoy,
es consecuencia de las malas políticas de los países, es consecuencia de las malas leyes que se han aplicado en Colombia y en muchas partes del mundo. Por eso no tenemos el sistema de salud que tenemos. Por eso no tenemos la economía, ni el agro, ni la industria que deberíamos tener, ni tenemos el empleo que deberíamos tener. Entonces yo dejo aquí mi constancia e invito a los colombianos a la reflexión. Pónganle más atención, pónganle más cuidado a este tipo de determinaciones que está tomando el presidente Duque, que no estimulan la democracia y la participación ciudadana, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quienes quieran en otro momento escribirme sobre este tema, con mucho gusto pues absolvemos las respuestas que haya que absolver. Muchísimas gracias.